el jueves santo como se lo conoce, el jueves donde comienza la Semana Santa, qué es lo que pasó. Y vamos a ir repasando un poco para que la gente entienda, que podamos compartir a otros lo que significa la Pascua. ¿Sí? Cada sábado que nos encontramos en la iglesia es una oportunidad más para juntarnos en familia. ¿Sí? Siempre digo que la iglesia es la familia, es el lugar. Y cuando ustedes se juntan con su familia a comer un asado, y falta el tío, falta el primo, falta algún familiar, automáticamente le pegan un llamado, ¿no? Y le dicen, ¿qué pasó que no viniste al asado? ¿Qué pasó que nos juntamos una vez por semana con la familia y no venís? Y esto es una familia, nos juntamos una vez por semana, así que si ven a alguien que faltó, después le pegan un llamadito y le dicen, ¿por qué faltaste? Y en la iglesia nos juntamos todos a adorar a Dios, nos juntamos todos a escuchar un mensaje de parte de Dios. Y es un momento de intimidad como familia que tenemos. Más allá que uno durante la semana tiene intimidad con el Padre, porque así dice las Escrituras. Enciérrate en tu cuarto y cierra detrás tuyo la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Esa es la relación que vos tenés que tener con Dios. Pero una vez a la semana, la familia, la iglesia, Faro de Luz, se junta a adorar al Padre. La familia, una vez a la semana, se junta a escuchar alimento para la familia, para Faro de Luz. Entonces, a veces faltamos a un asado, al otro asado, a la tercera reunión, y pasa como si nada. El asado semanal, la comida semanal de parte de Dios es esta. Y no podemos faltar. Como dije antes, háganle un tirón de oreja a aquellos que faltaron, un mensajito, una llamadita, decir, te quiero ver el próximo sábado. Tenemos que estar ahí adorando a Dios, escuchando palabra de Dios. Es un momento para disfrutar. Y hoy el Señor está trayendo una palabra para la iglesia. Y ustedes son la iglesia. Cada uno es la iglesia. Y el Señor va a hablar a tu corazón. Va a hablar a tu vida. Así que prepárate. Y dispone tu corazón a lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Amén. Vayamos un poco a lo que es la Pascua. ¿Sí? Empezando de por sí la palabra Pascua. La palabra Pascua en hebreo significa pesar, que traducido es pasar por alto, pasa por alto, ¿sí? Y yéndonos atrás al libro de Éxodo, vemos la primera Pascua que celebró Moisés con el pueblo de Dios, que fue cuando ellos eran esclavos en Egipto. ¿Recuerdan las plagas? Cada una de las plagas. Bueno, una de las plagas era la muerte de los primogénitos. Y Dios, por medio de Moisés, habló al pueblo y dijo, maten a un cordero, y con la sangre del cordero, que tiene que ser un cordero inmolado, no puede tener manchas, no puede tener quebraduras ni nada, tiene que ser un cordero sano, mátenlo, y con esa sangre vayan con un hisopo y pinten los dinteles y marquen los dinteles de la casa. De esa manera, cuando venga el espíritu de muerte sobre Egipto, no entrará en sus hogares. Y esa noche, cuando vino el espíritu de muerte a atacar a todos los primogénitos, a matar con todos los primogénitos de Egipto, y cuando el espíritu de muerte se acercaba a las casas de los judíos, veía la sangre, pasaba por alto, no podía entrar. Ahí empieza a celebrar la Pascua, pasar por alto. Pero nuestra Pascua, la Pascua después de Jesús, es por medio de esto, de la cruz, de aquel que murió y al tercer día resucitó, nuestro Cordero. Es la sangre que nos cubre, la sangre que nos limpia. Eso es la Pascua. Y hoy me gustaría repasar lo que pasó el jueves, el día jueves santo como se lo reconoce. ¿Sí? Para muchos ya comienza el feriado largo y nada más. Pero vamos a representar lo que fue ese jueves santo. Y si tienen Biblia, ahí acompáñenme en Mateo
Mateo capítulo 26, mientras yo voy a bajar un ratito. Recordamos la última cena de Jesús. Mateo 26, versículo 17. Dice: el primer día de la festividad de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quiere que hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Llegaron los discípulos y le dijeron a Jesús: bueno, Jesús, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? ¿Dónde vamos a comer? Y Jesús le dice: vayan, encuéntrese con un hombre que tiene un cantero con agua y él les va a decir en qué casa vamos a ir a celebrar la Pascua. Y entonces los discípulos de Jesús fueron, prepararon la mesa, pusieron las flores, la uvita, el pancito, el vinito y prepararon todo para cuando viniera Jesús. Y Jesús vino. Y ya esa noche se tornaba el ambiente como medio... ¿Vieron cuando a veces se juntan con algún familiar o algún amigo a comer y el clima está tenso? ¿Sí? ¿No les pasó alguna vez? Decir, hoy explota una bomba, algo pasa, y a veces se esquivan temas para no tocar algunas cosas porque sabemos que el primero que detona la bomba, chao, ¿no? Empiezan a discutir todo. Entonces el clima estaba tenso con Jesús y los discípulos. ¿Quieren saber cómo empieza la conversación? Jesús se sienta en la mesa, imagínense los 12 discípulos de Jesús ahí con él, y miren lo que dice en el versículo número 21. Dice: mientras comían, Jesús les dijo, lo primero que dijo Jesús: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Así nomás comenzó Jesús, con todo, fue al hueso Jesús. No le dijo: hola, ¿cómo están? Qué bueno, vamos a comer algo. No, le dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y dice que todos sus discípulos se entristecieron. Todos se pusieron mal. Y ahí empezaron a decir: ¿quién? ¿Yo, Señor? ¿Serás vos? ¿Serás vos? Como que se empezaron a acusar entre todos. Pero sigamos leyendo. Dice, versículo 23. El que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a traicionar. Respondió Jesús. Me imagino que todos sacaron rápido la mano del plato para decir: yo no voy a ser el que traiciona a Jesús. Y ahí, versículo 25. ¿Acaso seré yo, Rabí? ¿Quién pudo hablar? Judas. ¿Para qué hablaste, Judas? ¿Acaso seré yo, Rabí? Judas, el que le iba a traicionar, dijo esto. Y Jesús le dice: tú lo has dicho, contestó Jesús. Nada más. Judas iba a traicionar a Jesús. Y ya imagínense todos los discípulos mirando a Judas, lo querían comer. Judas. Pero Jesús no dijo más nada. La Biblia relata que solamente fue eso, la traición. Jesús, principalmente como primero en esa última cena, sufrió la traición de uno de sus seres más cercanos, que era uno de sus discípulos principales. Jesús sigue hablando y empieza a hablar sobre la cena. ¿Sí? Sigamos leyendo. Versículo número 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió diciéndoles: toman y coman mi pan, porque este es mi cuerpo, que será quebrantado por ustedes. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Aliméntense de mi cuerpo, porque yo voy a sufrir dolores. Mi cuerpo va a ser roto, y yo hoy lo parto por ustedes. Y hoy el Señor está diciendo esto. Cuando nosotros nos alimentamos en la Santa Cena y compartimos este tiempo en memoria de Jesús, y cuando se quebranta el pan, lo que estamos comiendo es el cuerpo de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz. Y Jesús estaba diciendo: muchachos, a mí me van a romper, a mí me van a lastimar, y yo lo estoy haciendo por vos. Yo lo estoy haciendo por vos. Por vos también, Judas. Por cada uno. Lo estaba haciendo Jesús. Después tomó la copa y dijo, dio gracias primeramente y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto,
que es derramada por muchos para el perdón de pecados. La sangre de Jesús dice que fue derramada para el perdón de pecados. Le dijo, es necesario que ustedes beban de mi sangre. Es necesario que ustedes beban de esta sangre. Es necesario que yo pase por la cruz. Porque así lo quiso mi Padre. Para que ustedes, como dice ahí, para que ustedes puedan tener perdón de pecados. Es por la sangre de Jesús que nosotros tenemos redención de pecados. Si no fuera por la sangre del Cordero, hoy nosotros no tendríamos perdón de pecados. Y Él es el que sufrió, el que padeció, camino hasta llegar a la cruz y en la cruz. Y ahí no terminó todo. Y de haber tomado el vino, siguieron hablando. Conversaron un rato más. Miren lo que dice el versículo 31 del mismo capítulo. Dice, esta misma noche Jesús le dijo, todos ustedes me abandonarán, porque así está escrito. No solamente le había dicho que lo iban a negar, no solamente le había dicho que lo iban a traicionar, sino que lo iban a abandonar. Porque era necesario que pasara eso, porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ahí dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Cuando hieran a Jesús, todos los discípulos se irán y lo dejarán solo. Lo abandonarán completamente. Y ahí, ¿quién puede hablar? ¿Quién puede meter un bocadillo ahí? Pedro. No, Señor, ¿cómo te voy a abandonar? Yo voy a estar con vos hasta la muerte. Voy a estar ahí al lado tuyo. Jesús lo miró y le dijo, justo vos, Pedro, de cierto te digo que me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Yo no, Señor, yo no te negaré. Ese es el gallo. Iba después, pero bueno, yo no te voy a negar, Señor. Yo voy a estar con vos hasta el final, hasta las últimas. Voy a seguir contigo. Pedro era el que siempre estaba ahí con Jesús. Era Simón. Jesús le cambió el nombre. Dijo, vos serás Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y Pedro se creía el mejor, ¿no? El más fuerte. Pero vas a decir, vos me vas a negar. Vos, aunque te di un nuevo nombre, aunque soplé vida sobre vos, cuando eras un pescador, que ni siquiera eras buen pescador, tuve que ir yo a tirar los peces adentro de la red, yo estuve ahí en tu momento malo. Y aún así me vas a negar y me vas a dar la espalda y me dejarán solo. Y después de ahí dice que se fueron al Monte de los Olivos, a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní era un lugar que estaba en el Monte de los Olivos. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. La prensa del aceite, no sé, en la antigüedad, después busquen en internet, es una prensa que tenía que hacer presión sobre el olivo de tal manera que cuando vos hacías presión, el aceite fluía. Pero tenías que hacer mucha presión. Y el Getsemaní fue eso. Fue un momento duro en la vida de Jesús. Fue un momento difícil. Y entonces ahí estaba Jesús con sus discípulos. Dice que estaban los 11 discípulos y Jesús le dice, Pedro y los hijos de Zebedeo, síganme. Los demás quédense acá orando. Pedro, vení conmigo. Ustedes dos, acompáñenme. Oren acá, que yo voy a ir a orar un rato a solas con el Padre, porque es necesario que oren. Pero no me abandonen, oren por mí. Necesito su oración. Y Jesús nunca le había pedido a sus discípulos que oraran por él, pero Jesús dice, es necesario que oren por mí. Apóyense en esto, apóyense en esto. Acompáñenme en oración. Y Jesús los deja, y Jesús
se pone a un costado y ora al Padre. Le dice, Padre, si hay otra manera, si hay otra forma de que yo pueda evitar la cruz, hazlo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y sale de la oración y va de nuevo con sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo sus discípulos? ¿Estaban orando? Estaban durmiendo. Él le había pedido oración. Y le dicen, muchachos, levántense a orar. Quédense conmigo. ¿Por qué Jesús oraba al Padre en ese momento? Imagínense ustedes que en la cruz Jesús iba a cargar con todos los pecados de la humanidad. ¿Cuántos de ustedes pecaron alguna vez? Hay algunos que no pecaron. Después vamos a charlar a ver cómo hacen para no pecar. Cuando uno peca y le falla a Dios, tiene un dolor en el corazón. Cuando uno peca y sabe que hizo mal con Dios, va a la oración y va con un corazón de arrepentimiento, afligido, y le duele. Y le duele, le decimos, Señor, perdóname. Y es un pecado de una persona. Jesús estaba muriendo no solamente por todos los pecados de la humanidad de ese año, sino de toda la humanidad de ese momento hasta la próxima venida de Jesús. Imagínense el peso que tenía esa cruz, ese momento, ese Getsemaní. Satanás, con todos sus demonios, con toda su potestad, lo estaba atacando y atormentando a Jesús de tal manera que no lo soportaba. La Biblia cuenta que de sus brazos, de su cuerpo, brotaba gotas de sangre. Los médicos explican que en ese momento de estrés extremo, cuando una persona está viviendo un momento de mucho estrés, las pequeñas venas detrás de la piel empiezan a estallar y al sudar eran como gotas de sangre. Jesús estaba en un momento de necesidad total al Padre y él iba a recurrir. En otra versión habla que Jesús dice Abba Padre, que significa papito. Jesús le estaba diciendo, papito querido, sálvame de esta. Si hay otra opción, si hay otra oportunidad, ayúdame. Sé lo que se me va a venir. Va a ser duro. Sé que me enviaste para esto. Pero si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo hizo una vez, volvió, los discípulos durmiendo. Volvió de nuevo, hizo la misma oración, los discípulos durmiendo. Tercera vez, hace la misma oración. La Biblia dice que oró lo mismo 3 veces. Y volvió a sus discípulos y las 3 veces estaban durmiendo. El diablo quería de todas maneras impedir que Jesús vaya a la cruz. Y Jesús oraba y el Padre nada. El Padre en silencio no respondió a su oración. Entonces vemos el abandono que sufrió Jesús de su propio Padre. Y cuando hablamos de abandono, no hablamos de que Dios en papel de mano le quiso dar la espalda. Era necesario que Jesús atravesara ese tormento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo nació, vivió y murió con un propósito: traer salvación a la humanidad, traerte salvación a vos. Que hoy puedas ir al Padre y decirle: Señor, ten misericordia de mí por medio de Jesús. Él es el camino al Padre. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Es imposible llegar a Dios sino por la cruz.
Y Jesús sabía que aunque le costaba en ese momento a él, sabía que lo tenía que hacer. Por eso decía, si es posible pasar en esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Y a la tercera vez que se levanta, le dicen, despiértense, dormilones, que ahí vienen por mí. Y venían los soldados romanos. Delante de ellos Judas. Judas se le acerca y le saluda con un beso y le dice, Rabí. Jesús, ¿saben cómo le responde? Amigo mío, ¿a qué has venido? Jesús sabía que venía a entregar, pero Jesús también sabía que estaba muriendo por Judas, por aquel que lo traicionó. Y en ese momento, cuando vinieron a capturar a Jesús, uno de sus discípulos saca la espada y le corta la oreja a uno de los romanos. ¿Quién fue? Pedro. Se queda quieto. Y Jesús le dice, Pedro, ¿qué haces? Quédate quieto un ratito. Le sacó la espada, se la dio, agarró la oreja y se la colocó al general romano y le sanó la oreja. Hasta ese momento, imagínense todo lo que estaba sufriendo Jesús, que hasta en ese momento pensó en aquel que venía a capturarlo. Pensó en aquel que venía a llevarlo a la muerte. Y así, como dice Isaías, fue como un cordero, ¿a dónde? Al matadero. Tranquilo, caminando, sin oposición, sin resistirse, porque era necesario. Y los discípulos que estaban con él, dice que huyeron todos, se fueron corriendo, no quedó ninguno, quedó solo Jesús, con Judas, que lo habían traicionado. Y así fue cuando se lo llevaron delante de los fariseos a juzgarlo a Jesús, porque querían matarlo a toda costa, no querían que predicara más, sabían que era una amenaza para el pueblo, pero no encontraban nada en su contra. Uno decía una cosa, otro decía otra, mentían, y el que estaba ahí al mando decía, pero ¿qué encuentran en contra de él? Porque todavía no se ponen de acuerdo. Y decían, no, pero él dice, adivinás quién te pegó si sos el rey de los judíos. Y lo escupían y se burlaban de él. Iglesia, Jesús sufrió abandono, traición, humillación, desprecio. Cuando nosotros decimos, nadie me entiende a mí, nadie me comprende, porque a mí me abandonaron de chica, porque a mí me traicionó la persona más importante, porque lastimaron mi corazón. Su propio padre, en el momento más importante, lo abandonó, le dio la espalda. Las personas que estaban ahí con él, las más cercanas, lo entregaron. Y Jesús nunca se resistió. Y mientras Jesús estaba encadenado ahí y atado, Pedro logró entrar a donde estaba Jesús y a lo lejos lo veía. Estaba Pedro ahí y las personas que estaban alrededor decían, no, pero vos estuviste con él. Yo te vi hace poco. No, yo no estaba con él. Y se acercaba ahí a otro lado y una mujer venía y le decía, pero vos hablas como él, te vestís como él. ¿Vos no sos discípulo de Jesús? No lo conozco. Y vienen, y ahí estaban en un fueguito, estaban calentándose la mano, y lo miraron a Pedro y le dijeron, vos sos discípulo de Jesús. Por tercera vez dijo, yo no lo conozco. Ahí llegó el gallo. Y entonces dice que Jesús de lejos lo miró a los ojos y Pedro lo vio. Dice que Pedro se entristeció de una manera que se fue. Jesús sabía que iba a ser negado por su discípulo. Pero en la mente de Jesús solamente estaba la cruz. Él tuvo ese momento en la cena con sus discípulos diciéndole que lo iban a entregar, diciendo que uno de ellos lo iba a negar.
sabiendo a sus discípulos lo que le iba a pasar, diciéndole: coman mi pan, tomen mi vino, porque a pesar de que ustedes me van a hacer todas esas cosas, yo igual voy a morir por ustedes. Me van a lastimar como nunca antes, porque los amo. Por vos. Entonces, hoy venimos al Padre a decirle: Señor, acá estoy. Y el Padre te dice: yo lo hice por vos, porque te amo. Porque tengo un plan diferente para tu vida. No hay cuestionamiento alguno que nos haga separarnos de Dios. Nada. Así como Satanás estuvo en el Getsemaní, metiéndole presión a Jesús para que desistiera de su propósito, así Satanás está haciendo con tu vida hoy, desistiendo para que vos te vayas del propósito de Dios, te alejes de lo que Dios quiere en tu vida. Entonces pone pensamiento, te trae el desgano, el cansancio, te trae sueño, para que no escuches lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si lo hizo con Jesús, ¿sabe cómo lo hace con nosotros? Como si nada. Pero aún así, Jesús dijo: llévenme. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para allá? Vamos. No importa lo que me van a hacer. Mi Padre me envió para esto. Yo nací para esto. Me imagino a Jesús mirándole a los ojos a los soldados romanos mientras se lo llevaban, mirándolo con amor, diciéndole: yo te amo. A pesar de que me estás llevando, a pesar de que me estás golpeando, me estás escupiendo, me estás diciendo un montón de cosas, yo lo estoy haciendo por vos. Me estoy entregando por vos. Entonces, cuando celebremos, cuando estemos rumbo a celebrar la Pascua, esa semana, recordemos lo que fue el jueves, lo que fue el día jueves, lo que padeció Jesús, el momento de su arresto, cuando se lo llevaron. Que durante todo este mes podamos nosotros contarle a otros lo que hizo Jesús en la cruz, ya que todos van a estar hablando de la Pascua, de los huevitos, de los conejitos. Es la oportunidad nuestra en que nosotros tenemos que decir: ¿sabés lo que es la Pascua? ¿Sabés lo que padeció Jesús por vos en la Pascua? Jesús te ama de tal manera que murió en la cruz por vos. Así, de esa manera, te ama Jesús. Así que todos juntos vamos a ponernos de pie.